ECA, tu podcast de educación. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega, a un nuevo episodio de este podcast. ECA, tu podcast de educación. Y hoy nos vamos a acercar a una fundación canaria que se preocupa muchísimo por la educación. De hecho, la mayoría de sus proyectos tienen que ver, y mucho, con este tema, con la educación y los beneficios para la ciudadanía canaria. Hoy tenemos con nosotros a la responsable, a la directora de la Fundación DISA, Sara Mateos Artiles. Buenos días y bienvenida. Muy buenos días y sobre todo muchas gracias por invitarme. Me hace muchísima ilusión. Tú sabes que esta casa yo la quiero muchísimo. Sara, a mí también me hace ilusión tenerte, ¿eh? Eso que quede claro. Antes de empezar, quiero conocer a Sara. A esta Sara Mateos Artiles, que en un momento dado decide llegar a la Fundación DISA y poner en marcha muchos proyectos. En el perfil de LinkedIn que tienes, dice lo siguiente, lo voy a leer tal cual. Dice: apasionada del trabajo con personas y absolutamente convencida de la importancia de la educación en nuestra sociedad actual y futura. He tenido la suerte de, a lo largo de mi vida profesional, poder conocer distintos tipos de organizaciones y de actividad, confirmando en cada etapa lo importante que es poder trabajar con equipos multidisciplinares y comprometidos, así como comprobando la importancia de vivir cada reto y nuevo proyecto con ilusión y compromiso. O sea, ¿esa es la carta de presentación de Sara? Me costó, porque el momento de LinkedIn es bastante complejo y a mí me preocupaba que no fuera ostentoso, pero que sí que me representara. Y sí, Sara es un poco así, es decir, desde que empecé a trabajar con 24 años, he tenido la suerte de tocar muchas teclas, siempre con cierta vinculación al tercer sector. Y sí, yo creo que si me tuviera que definir de alguna forma es precisamente eso, con ilusión y con pasión. Soy bastante emocionada, como dirían hoy en día, pero cuando hago algo me gusta hacerlo con toda la energía. Uh-huh. Y yo creo que ese es, a lo mejor, si me tuviera que definir con algo, sería con eso. Y al margen de eso, ¿quién es Sara? Pues, a ver, Sara es una persona que a lo largo de su vida siempre fue un poco, no tímida, pero sí más o menos callada, y espabiló en la universidad. Ahí empecé a hablar y ya no paré. A Sara, a mí me encanta pasar tiempo con mi familia, me gusta leer, pero sobre todo yo creo que soy una persona curiosa, a la que le gusta saber. En el momento en el que me tocó elegir carrera, me costó bastante hasta que de repente alguien me puso en el camino la posibilidad de estudiar ciencias ambientales. Siempre me gustó mucho el medio ambiente, uh-huh, las plantas, los animales, pero también me gustaba mucho otra parte como más social. Y yo creo que mi carrera me permitió eso, tocar partes muy sociales vinculadas con partes muy científicas. Y yo creo que la elección de esa carrera ha condicionado de forma determinante lo que soy hoy. Es decir, sigo manteniendo mis aspiraciones culturales y sociales, pero sin perder esa un poco obsesión por el rigor científico, por conocer la parte técnica. Desde que terminé la carrera, pues empecé trabajando en la administración pública, en el Cabildo. Ahí aprendí un montón, porque te permite conocer la isla. Yo soy muy amante de nuestra tierra y de nuestra isla y de nuestros valores culturales y lo que nos diferencia de otras zonas. Me permitió aprender mucho, sobre todo conocer gente maravillosa. Y ahí ya empecé. Pues he sido consultora, he trabajado gestionando una empresa familiar vinculada al deporte. Y llegó un momento en el que en el ámbito de la consultoría estaba muy aburrida de estar sola, de trabajar sola en un despacho. ¿Necesitaba gente? Sí, y era un trabajo bonito en tanto que me permitía, pues una vez más, conocer distintas realidades. Estaba bastante vinculada al puerto y a proyectos de gestión ambiental, pero me faltaba un poco ese contacto humano. Y una amiga de la carrera me avisó de que había una plaza en la Fundación DISA. No cumplía nada. Es decir, esto es un ánimo para todas esas personas que creen que no pueden aspirar a un puesto o aspirar a una posibilidad. Yo no cumplía nada, no cumplía la edad, no cumplía la carrera. Fue un poco a lo loco, pero yo tenía la convicción de que sí podía encajar. O sea, ¿querer es poder? Sí, bueno, al final yo creo que la suerte hay que ayudarla, hay que buscarla. Y como decía aquel, la inspiración te tiene que pillar trabajando. Y al final yo creo que mi trayectoria personal me abocaba a poder estar en la Fundación DISA y hacerlo bien. Y ahí sigo. Es decir, ahí han nacido mis hijas, ahí trabajando en la Fundación DISA, y he tenido la suerte de compartir tiempo con gente maravillosa. Y si hay algo que me gusta de
de la Sara de hoy, gracias a lo que me permite la Fundación, es la cantidad de gente maravillosa, de entidades como ECA, que me está poniendo la vida en el camino, de la que aprendo todos los días. Igual que nosotros aprendemos mucho de Sara, de la Fundación DISA, porque ese día a día familiar, además, lo que hace, según nos ha dicho Sara, es relacionar tus conocimientos científicos y de estudios, que es el entorno, con lo social, porque yo no entiendo, no sé si tú lo entiendes, las relaciones sociales al margen de un entorno. O sea, yo creo que tiene que ir de la mano, ¿no? Sí, porque además es todo fruto de ese entorno, fruto de cómo se relacionan las personas, fruto de las circunstancias y las situaciones de cada espacio. Y es que yo creo que lo más importante en trabajos como el nuestro, y yo casi que te diría en casi cualquiera, es estar muy pendiente de lo que ocurre alrededor. Yo insisto mucho en la importancia de la escucha activa, de estar... de leer, obviamente ver las noticias, aunque a veces hoy en día ponen más nerviosos que otra cosa, según qué tipo de noticias, pero hay que estar muy pendiente porque, por ejemplo, en una entidad como la nuestra, que lo que tiene es que dar respuesta de forma rápida, para eso hay que estar muy pendiente de lo que demanda la sociedad, de cómo cambian los tiempos están cambiando muy rápido, la tecnología es maravillosa, pero ha venido a meter una velocidad que yo no sé si estamos preparados para atenderla como se merece. Pero es importantísimo. Y la sociedad es que los todos, o sea, las personas son la base de nuestro mundo, de todo. Es decir, no. Además, una sociedad, vamos a centrarnos en la sociedad canaria, que, como bien dice Sara, ha evolucionado rápidamente. Y yo creo que esa velocidad no la hemos sabido adquirir. Me explico. Nos han dado un coche el cual no sabemos ir a esa velocidad. ¿Y por qué está pasando esto? ¿Qué está faltando? Es que a veces me lo pregunto y no logro la respuesta. Hay una parte que va intrínseca a la humanidad, es que nos da miedo el cambio. Es decir, el cambio asusta, porque en muchos casos el cambio requiere de preparación. Y en este caso es que el cambio está siendo tan bestia, tan rápido que, yo qué sé, la inteligencia artificial, hay gente que a mí hay cosas que me dan miedo, pero me parece maravilloso. Y no nos va a quedar otra que entenderla, integrarla y usarla bien. El ejemplo del coche lo poníamos el otro día vinculado a una conversación en la que estábamos hablando de menores, inteligencia artificial. Es que lo que tenemos que enseñarles es a usarla, porque la van a usar. Entonces, tenemos que perder un poco esa resistencia y ese miedo al cambio, porque el cambio es innegable y es inevitable, y ponernos las pilas y aprender, formarnos, y yo creo que por echarle un poco de ganas, porque no queda otra. Todo es bueno siempre y cuando se use de la manera correcta. El símil del cuchillo a mí me encanta. Es decir, un cuchillo puede ser usado para algo maravilloso, como cortar unas flores o preparar una comida maravillosa, o para matar. Pues la tecnología ocurre lo mismo. Yo me imagino que igual que en el ámbito de la ciencia y la investigación, ahora hay comités de ética, en el ámbito de la tecnología ya existen en algunas compañías, pero tendrán que ir ganando peso para aportar esa parte de principios, de evitar riesgos. Pues por ahí por donde tendremos que empujar, para que sean herramientas y sean seguras. Contrale que hoy en día estemos trabajando en imprimir piel u órganos para personas que los necesitan, eso es maravilloso. O antes un niño no podía tener prótesis a lo largo de su vida porque había que cambiarla a medida que crecía, y hoy en día se pueden imprimir en 3D. Pues yo quiero eso para el futuro de mis hijas o para el futuro como mundo, pero obviamente las redes, la tecnología y un montón de cuestiones más pues ponen otros riesgos que tenemos que aprender a lidiar. Hablabas de adaptación al cambio, necesidad de adaptación al cambio, y si alguien se ha adaptado al cambio, como bien decías, es Sara. Al cambio de ir pasando por diferentes trabajos, diferentes proyectos, hasta llegar a la Fundación DISA. Cuando la gente por ahí dice Fundación DISA, lo relaciona con combustible. Sí. ¿Sigue pasando o menos? Mira, en la Fundación DISA tenemos una suerte maravillosa, y es que las fundaciones, o sea, una empresa está obligada a tener acciones de responsabilidad social corporativa. Eso forma parte de la legislación. Pero no todas las empresas están obligadas a tener fundaciones. Si das el paso a tener una fundación, la ley incluso establece que tienes que hacerlo de forma desvinculada del negocio. Es decir, no puedes instrumentalizar tu fundación. Y tenemos la suerte en la nuestra de que el grupo y el patronato lo han entendido así. Con lo cual, aunque nuestros fondos dependen de una empresa que es energética, pero es energética y tiene más áreas de hostelería, es un grupo amplio, un grupo que además está dando el salto a las energías renovables y a un montón de retos que nos pone la sociedad delante. Ellos también están cambiando,
Por fortuna la fundación va por libre de lo que es el negocio. ¿Eso qué nos permite? Pues trabajar conforme al interés general, sin otros objetivos. Es decir, a mí, obviamente que el negocio vaya bien nos interesa, porque eso hará que tengamos más fondos, pero en ningún caso se vinculan nuestros objetivos o nuestras necesidades de cambio o adaptación de proyectos a lo que ocurre en el entorno económico. ¿En qué nos tenemos que centrar nosotros? Pues en esos intereses generales, es decir, en esa necesidad de atender lo que hace falta en educación, atender lo que hace falta en deporte, en hacer ejercicio de responsabilidad en cuanto a esa escucha activa que te decía, de ahora hacemos falta, por ejemplo, en el deporte con las personas con discapacidad y en la educación en valores, pero a lo mejor mañana ya no hacemos falta ahí, ya hacemos falta en otra cosa. Bueno, pues no pasa nada, los proyectos tienen vida útil, yo soy una fiel defensora de que los proyectos nacen, crecen y mueren, y no pasa nada, no dramático. Algunos te duelen un poquito más, es decir, claro, hay proyectos en los que a lo mejor has puesto mucha energía, mucha ilusión, mucho trabajo, y cuando llega el momento de despedirlos cuesta, porque son un poquito hijos tuyos, pero yo creo que eso es así, porque el mundo cambia, no tendría ningún sentido tener proyectos en marcha que ya no resulten necesarios. En algunos casos pasa por adaptarlos, pero en otros casos también pasa por despedirlos. Y ese es el reto. Ese es el reto y, por tanto, la fundación se nutre de la empresa, sí, pero va como por una vía paralela, por decirlo de alguna manera, para ayudar a la sociedad. Siempre se crea una fundación, efectivamente, pensando en la sociedad. Las fundaciones solo pueden desarrollar proyectos orientados al interés general, nunca al interés particular de una entidad, una empresa. En nuestro caso, nuestro único donante como fundación corporativa es el Grupo DISA, pero nuestros objetivos están conforme a nuestros estatutos, que es como la Carta a los Reyes, en qué queremos trabajar. Y ahí nosotros, en función de los momentos que corran, pues vamos eligiendo en qué estamos, sin más. La educación es un pilar básico, ya tú lo llevas intrínseco, sí, y la educación forma parte de todos los proyectos que pone en marcha la Fundación DISA. ¿Por qué la educación es clave, es fundamental en esta sociedad? Yo creo que es la base de lo que somos, de tener una sociedad mejor, queda un poco mis mundos, que la paz en el mundo. No va de eso. Yo de verdad creo que la educación es lo que nos hace mejores, es lo que nos diferencia de las máquinas y de otras especies animales, pero además es lo que nos permite llegar a una igualdad real, incluso la educación en valores, que ya no la educación en cuanto al conocimiento, nos permite. Yo creo que uno de los grandes retos que tenemos ahora como sociedad, y cuando uno ve las noticias como el tiroteo en el instituto o lo que está pasando en Estados Unidos, es trabajar para que nuestros menores sean más empáticos. Creo que estamos perdiendo un poquito esa empatía indispensable para relacionarnos de forma sana como sociedad. Y para nosotros la educación es el hilo conductor de un montón de cosas, porque yo creo que es una herramienta poderosísima. Lo decía Mandela, es la herramienta más poderosa para cambiar el mundo. Porque la educación te permite elegir. Cuando mis hijas me preguntan, ¿por qué tengo que estudiar? Digo, a mí no me importa lo que estudies, me da igual el qué. Hay 1000 opciones, en mayor o menor grado. Pero eso es lo que te va a permitir elegir en la vida. Y es lo que te va a permitir tener espíritu crítico. Es lo que te va a permitir entender las diferencias. Entonces, para nosotros es que es fundamental. Además, es tan fácil meterlo en tantas líneas de trabajo. Es decir, tú puedes trabajar en deporte simplemente con una línea de trabajo física, actividad física, o meterle valores. Puedes trabajar en cultura, pero si lo que quieres es contribuir a que para que la cultura en el futuro sea un bien de interés general y consumido por todos, tienes que enseñar a entenderla. Pues ¿cómo se hace eso? Educando. Educando en lo que implica una obra teatral, implicando lo que educando, en lo que implica un cuadro, un museo, en todo lo que hay detrás. No sé, es que es muy fácil. Yo creo que lo contrario a mí me resultaría más difícil, fíjate. Y después porque a mí me encanta leer, disfruto viendo documentales, soy preguntona, es decir, me gusta escuchar, me gusta viajar precisamente para aprender todo el rato. Y eso es después muy fácil trasladarlo a la vida diaria, porque yo creo que te hace mejor en general. Es la típica frase de la educación te hará libre o nos hace libres, porque incluso tú lo comentabas, con lo que está sucediendo, el estar informado, el estar formado, podemos
hacer una visión crítica de esto es así porque históricamente, si he leído, si he estudiado, voy a entender un conflicto que está pasando en el mundo o está pasando aquí al lado, a la vuelta de mi barrio, en la otra esquina, ¿no? Sí, así es. O sea, bueno, a mí me parece fundamental, pues eso, leer, escuchar, y el espíritu crítico es fundamental. Yo creo que en estos tiempos que corren, en el que todo parece mentira, en el que incluso la ciencia se cuestiona, es decir, que ya hay, a veces uno oye el discurso y dice, Dios mío, estás cuestionando cosas que son ciencia, o sea, que son objetivas, que están ahí. Entonces, tampoco hay que convertirte en lo contrario, es decir, en una seta que recibe información y sin procesarla. Pero en el punto medio está la valía, es decir, pero ese punto medio hay que entrenarlo y educarlo. Y para eso, pues, toca leer, toca escuchar, toca sobre todo hacer el esfuerzo, que aunque a veces cuesta, de estar con personas distintas, que piensen incluso distinto a nosotros, aunque a veces digan cosas que si tú eres mi madre. Pero de eso se aprende un montón. Yo creo que incluso más de aquellos que piensan igual que uno, o de líneas de pensamiento que son más similares a la nuestra. Es decir, el reto constante yo creo que nos hace mejores. Nos hace mejores, y recuerden que en cualquier momento puede compartir con nosotros en redes sociales, en YouTube, en iVoox, en los comentarios, qué te parece, qué no te parece esta entrevista, si estás de acuerdo con nosotros, estás de acuerdo con Sara, si la educación es fundamental, es importante. Y ahora vamos a seguir hablando, pero de los proyectos de la Fundación DISA. La Fundación DISA tiene muchísimos proyectos, todos vinculados, como decíamos, al entorno educativo, la enseñanza siempre en valores y demás. Y yo recuerdo de algún que otro proyecto, que no sé si sigue en marcha, que yo creo que sí. Hablamos de escuelas de entrenadores, hablamos del poder de la grada, eso en el ámbito deportivo. No sé si quieres resaltar alguno más. Mira, en el ámbito deportivo yo creo que estamos haciendo una labor preciosa y necesaria con las personas con discapacidad. Es decir, desde el inicio de la fundación se ha trabajado muy fuerte o intentando abrir oportunidades. Es decir, a mí me molesta un poco cuando en el ámbito del deporte con las personas con discapacidad se vincula siempre a la salud. Y yo siempre defiendo que es un derecho. Es decir, si mis hijas tienen derecho o yo tengo derecho a practicar deporte, cualquier persona con discapacidad tiene el mismo derecho. Uh-huh. Y hay que ponerlo fácil. Y hasta ahora no lo ha sido tanto. Entonces, además de los proyectos deportivos vinculados a educación en valores, de la parte de personas con discapacidad nos sentimos muy orgullosas. Nombrabas el poder de la grada y por ahí va una parte importante de nuestro trabajo, y me preocupa mucho la infancia que estamos creando. Es decir, la sometemos a tantas presiones de forma muy solitaria. Entonces el poder de la grada surge un poco de ahí, el deporte base es fundamental, nos centramos mucho en formar a los entrenadores, en darles habilidades. Por ahí también nació un poco Escuela de Entrenadores, que es un proyecto de esos que te decía que tuvo que morir pues por una falta de encaje, a lo mejor llegó en el momento no adecuado y le dimos un poco el cierre. Pero derivado de eso y de todas estas noticias que vemos todos los días en la tele y en la radio, de los malos comportamientos de los adultos que van a ver el deporte base, surge el poder de la grada, que lo que intentamos es abrir los ojos a que los adultos tenemos que ser ejemplos. No podemos ser nunca fuentes de conflicto ni fuente de generación de tensión en el ámbito deportivo para nuestros niños y nuestras niñas. Y el poder de la grada persigue precisamente eso, es decir, hacerlo de forma divertida, con rigor, por aquello que te decía que soy un poco el pepito grillo de la parte científica y técnica, pero con unos contenidos muy bien estructurados y muy técnicos, pero de forma muy divertida para que nadie tenga escapatoria posible. Intentamos trabajar pues para poquito a poco, no vamos a ser capaces de solucionar el problema que vemos en las noticias cada 2x3, pero sí queremos contribuir a que al final cuando un niño o una niña va a jugar al fútbol, al hockey, al tenis, al baloncesto, a lo que sea, me da igual, en lo que estés, en pasárselo bien, en disfrutar de lo bueno que tiene el deporte, que es maravilloso. Yo soy a lo largo de toda mi vida, nunca he sido muy buena. Tenía el típico hermano que era bueno en todos los deportes, y yo iba por ahí, me paseaba por la vida, pero siempre me gustó, y para mí es obligatorio. Para mis hijas, por ejemplo, es algo que no es negociable. Entonces, los niños lo que tienen que hacer es pasárselo bien y hacer deporte, fin. Si luego es bueno y nos retira, pues mira qué bien, pero es que muchas veces parece que les metemos esa presión. Y el poder de la grada lo que pretende es abrir los ojos, es decir, contribuir a usted en la grada puede animar, pero puede animar de forma positiva. Yo me tiro las manos a la cabeza puede animar cuando voy a diferentes partidos y veo discutiendo lo indiscutible. Para empezar, primero eso, lo que decía, la presión sobre el niño o la niña, o sea, vienen a divertirse.
Que a todos nos gusta ganar, vale, pero no de cualquier manera. Efectivamente. Lo importante es que se divierta, porque luego salen ese niño, esa niña frustrados y se van para casa, pero luego discusiones entre adultos en la grada. Horroroso. O metiéndose con el árbitro. Cuando yo tengo que decir que muchas veces están discutiendo, porque lo he escuchado, sí. Están discutiendo de una norma que se modificó en esta nueva temporada y están hablando de la norma del año anterior. Sí, con lo cual sin saber. Entonces, sin saber. Sí. Entonces, vamos a formarnos. O sea, sí. Si queremos hablar, pero con criterio, tenemos que formarnos. Y luego eso, yo no sé lo que está pasando. A mí me descoloca mucho que la gente asista a los terrenos y a los terrenos de juego y pase lo que pase. Me desconcierta porque no sé en qué estamos fallando, porque que se pongan en marcha proyectos como el poder de la grada es que hay una carencia en la sociedad. Entonces... Sí, de hecho yo siempre lo digo también, ojalá llegue el día en que entidades como Fundación DISA no hagan falta, porque querrá decir que está todo hecho. Exacto. Pues ojalá llegue el día en que proyectos como el poder en la grada no sean necesarios, pero la realidad es que hoy en día los adultos somos un fiel reflejo de nuestra sociedad, es decir, del nivel de tensión, del nivel de violencia subyacente en todas las etapas de la vida, del nivel de demostrar que somos los mejores. Cónchale, como adulto uno se puede trabajar para dejar de dar con todos esos estereotipos, pero lo que no podemos hacer nunca es cargar todas esas cosas sobre la infancia. Es decir, yo sé que es una medida súper polémica, pero yo soy una fiel defensora de que las familias no estén en la grada del deporte base. Repítelo. O sea, que soy una fiel defensora, es decir, y a lo mejor estoy pisando un charco, pero es que cuando uno está en la grada como adulta viendo un partido y escucha a familiares y sobre todo mira al niño o a la niña y ve cómo le cambia la grada cuando recibe según qué mensajes, esas caritas cuando recibe un grito desde la grada y mira al padre o a la madre, mira al entrenador y en plan, ¿a quién le hago caso? Exacto. Que por lógica se lo hará el padre o la madre porque es la figura de referencia, claro. Obviamente. Es decir, todos aspiramos como madres a que nos hagan caso a nosotros. Pero, a mí me da tal pena que a pesar de que soy de esas de las que va a romperse la espalda en una grada de cemento viendo a sus hijas practicar deporte los fines de semana, y me encanta porque las veo haciendo algo con lo que disfrutan, a pesar de que yo soy de las que disfruta, creo que le haríamos más favor a la infancia si limitáramos. Y a lo mejor limitándolo durante un tiempo empezaríamos a entender según qué cuestiones y el comportamiento después cambiaría. Porque lo que no puede ser es lo que se ve hoy en día. ¿Estás de acuerdo con Sara? El que padres, madres, familiares, el público, en determinados momentos no acuda al campo, que el niño o la niña haga deporte por sí solo y ellos van a divertirse igual. ¿Estás de acuerdo? Si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, recuerda que tienes los diferentes canales para escribirnos y comentar incluso esta entrevista, este podcast, lo puedes hacer en cualquier momento. El poder de la grada es uno de tantos. En cuanto al deporte también, el orientado a las personas con discapacidad, como nos decías. Y también DISA tiene mucha relación con el fomento de la cultura. Sí. Fomento de la cultura, hablamos, entre otros, de conciertos benéficos. Sé que estaban metidos un poco respaldando a barrios orquestados que hacen una labor increíble. Sí. Pero en la parte cultural, ¿en qué más está la Fundación DISA? Si tuviera que darte así como un titular, lo que intentamos es trabajar en generar nuevos públicos, nuevos consumidores de cultura, nuevos amantes de la cultura. Y eso para nosotros, ¿cómo se consigue? Pues haciendo fácil acudir a un concierto. Por ejemplo, colaboramos con el Cabildo de Gran Canaria en los conciertos escolares. Yo fui de esas alumnas hace ya la prehistoria. A mí me llevaron en mi colegio a uno de los primeros conciertos escolares, y ahí fue donde me enseñaron. O sea, fue una experiencia. Sí, entiendo que a mí en mi casa siempre hubo música, pero mi primera experiencia seria fue con los conciertos escolares, y ahí me enseñaron cuándo se aplaudía, cuándo no se aplaudía, la importancia del silencio, los movimientos. Ahí yo aprendí mucho, era un proyecto de educación cultural, en el que entiendes un montón de cosas. Habrá alumnos que pasen por allí sin pena ni gloria, pero habrá otros, a lo mejor, a los que les permite un primer contacto, un primer acceso al auditorio, la primera visión de lo maravilloso que es escuchar una orquesta. Estamos por ahí, estamos trabajando, por ejemplo, con la Orquesta Sinfónica de Tenerife hay un público objetivo que está ahí un poco abandonado de muchos proyectos, no solo de los culturales, que es el
adolescente universitario está un poco perdido. Los damos como, claro, el público escolar es público cautivo. Al final, si tú le ofreces algo al cole, pues al niño no le queda otra que ir. Pero el joven y el adolescente y el joven, como yo no los puedo obligar, pues están como un poco fuera de tierra de nadie, ¿no? Sí, de muchas iniciativas. Ya la madre no los lleva, con lo cual tampoco. Es decir, mis hijas, las pobres, ahora ya no son las pobres porque les gustan, van conmigo a conciertos, teatros, exposiciones, es público cautivo de libro. Yo aspiro a que cuando sean más, o sea, adolescentes y jóvenes, ellas decidan ir. De eso va la educación cultural. Entonces, con la Sinfónica de Tenerife, por ejemplo, y la Universidad de La Laguna, lo que estamos haciendo es conciertos con un puntillo un poco más modernos, presentados por personas que son influencers vinculadas a la cultura y tal, pues para precisamente volver a atrapar a ese público que hemos perdido, que es el joven universitario. Estamos también trabajando pues con un proyecto precioso con el Museo Canario, que es de aprendizaje servicio. Se forma a alumnado de segunda parte de la secundaria y bachillerato para que le expliquen distintas salas del museo a menores. El aprendizaje de servicio es una forma de enseñar maravillosa. Primero porque el que recibe la formación inicial, la mejor forma de interiorizar un conocimiento es explicarlo después. Y luego porque para los chiquitillos es súper valioso cuando la formación la recibes de un igual. Aunque tenga 5 o 6 años más, pero al final no es lo mismo que se lo cuente yo, que yo le dé la chapa como adulta, que venga un alumno de un curso superior, lo que sea, y se lo cuente. Pues estamos por ahí, trabajamos con la regenta. Este viernes también presentamos un proyecto vinculado a pintura. Intentamos estar un poco en donde hacemos falta, apoyando conciertos, festivales, pues para poner fácil, y con iniciativas como Barrios Orquestados, que es lo que intentamos. Pues José Brito siempre dice que Barrios Orquestados no es un proyecto cultural, sino que es un proyecto social que usa la música. ¿Y es verdad? Y es verdad. No le falta razón. Y los hechos lo demuestran. Sí. Es decir, ellos a nivel social han conseguido mucho poniéndole un violín entre las manos a muchos niños. Un violín, ahora ya están con bastantes más frentes, ¿no? Pero pues porque estamos con Barrios Orquestados, por su compromiso social y porque también está acercando a la música a muchos menores, de los cuales ya empieza a haber cantera. Es decir, ¿por qué hay tantos niños futbolistas? Porque todos los niños de España juegan al fútbol. Claro. Pues en el ámbito de la música, si hay muchos niños o se contribuye a que haya muchos niños acercándose a la música, lo normal es que empiecen a despuntar algunos. En Barrios Orquestados está pasando. Nosotros también colaboramos, por ejemplo, con la Joven Orquesta de Canarias, aportando becas, que es un poco como cerrar el círculo, es decir, los cogemos chiquitillos con Barrios Orquestados o con Acadim, que es otra orquesta con la que trabajamos en Tenerife, y cerramos el círculo con la Joven Orquesta. Entonces, a mí es que la cultura me gusta muchísimo. Es decir, yo creo que una sociedad que es culta es infinitamente mejor, más crítica, más... Por supuesto. Sara, se me viene así a la cabeza. Empezaste con los conciertos escolares. Sí. ¿No te dio en ese momento por decir... Ay, me gusta aquel instrumento, voy a aprender música? Yo a mí me encanta cantar, me encanta bailar, pero del mundo nunca me dio por un instrumento. Mi abuela toca el timple, pero no, en mi casa no, yo creo que eso es algo también que hay que mamarlo un poco más de cerca. En casa, ¿verdad? Sí. A lo mejor si en el cole hubiera aparecido, como aparecen, de hecho, los profesores de Barrios Orquestados, a lo mejor ese acercamiento lo hubiese tenido más fácil. En mi caso siempre me tiró más el deporte, aunque fuera mala, pero siempre me dio por hacer más deporte. Pero ahora lo pienso y es de esas cosas que me dan envidia. ¿Sabes? Cuando los ves ahí con los instrumentos y yo disfruto, yo soy una llorica, entonces para mí es fácil. El otro día estuve en el acto que además premiaron a ECA, enhorabuena, en el de medallas de la Universidad de La Laguna. Y yo oigo a Fabiola Socas cantar. Y yo, bueno, yo no puedo evitar llorar, soy muy llorica. Yo con ella tengo una experiencia, perdona. ¿Tan bonito? Estábamos informando del tiempo de matrícula hace años ya, y me tocó estar en ICOT, y en ese momento pues se acerca por allí y nos deleitó con una canción. Es que canta de con Estábamos tripas, haciendo ¿sabes? la radio en directo y la verdad que fue bestial, fue algo maravilloso, y a mí también se me saltaron las lágrimas. Yo te digo, yo soy carta marcada, es decir, a mí si quiere el público que llore, con que sea algo bonito y de hecho de corazón, yo voy a gracias. Pues estuviste en el acto y sí, perdona que te interrumpí y escuchaste a Fabiola Socas y a mí en ese momento digo, ay, que me gustaría poderla acompañar con una guitarra. Bueno. Pero bueno, a lo mejor cuando me jubile, lo que pasa es que también quiero pintar, entonces no sé si me va a dar tiempo a todo. Cuando esté jubilada me va a faltar tiempo. Eso me han dicho los jubilados, que cuando se jubilan no tienen tiempo de nada. No, yo voy a ser de esas, espero. Te lo preguntaba por eso, pues me resultó curioso y sé que
muchos de esos niños que han ido a conciertos escolares o a proyectos como Barrios Orquestados y todos los que has nombrado en la isla de Tenerife, pues han terminado porque les va llamando la atención, van pues asimilando que la música es algo que les gusta, han terminado o están terminando siendo grandes músicos. Y si no toca, o sea, que ya quieran ser músicos es la leche, con perdón. Pero ya para mí el objetivo está más que cumplido, con que valoren todo lo que hay detrás de un concierto, que entiendan por qué una entrada cuesta lo que cuesta en muchos casos, que entiendan la cantidad de trabajo, de formación, de compromiso. Es decir, los músicos son deportistas de élite. Exacto. Que tienen que entrenar todos los días muchas horas. Entonces, hacer ese ejercicio de que la gente, los niños, las niñas entiendan y pongan en valor todo lo que la cultura tiene, para mí eso ya es objetivo cumplido. Ya no, si encima tocan un instrumento, pues ya, oye, mejor que mejor, pero el objetivo para nosotros no es ese. El objetivo es acercar a la cultura, el amor a la cultura y, bueno, conocer, pues en el caso del Museo Canario, nuestros orígenes, porque eso nos permite entender nuestra evolución y un montón de cuestiones más. Por ahí hay proyectos preciosos. Además, el sector cultural es súper innovador. O sea, si en otros sectores no pasa, pero la realidad es que los proyectos más innovadores que recibimos en la Fundación son siempre culturales. Le llega un proyecto a la Fundación, ya que lo dices. ¿Cómo se valora este proyecto? ¿Merece pues una financiación especial, que apostemos por él? ¿Eso hay un grupo que lo valora? ¿Cómo se hace? Es difícil. Y yo, por ejemplo, que odio elegir, porque al final elegir implica cuestionar el trabajo y la ilusión de un montón de personas. Porque según lo que has dicho, o sea, te cuesta elegir porque todo es bueno, o sea, todo tiene su parte buena, según lo que es entresacado de tus palabras. Todo proyecto, sea mejor o sea menos bueno, tiene su parte positiva. Nosotros primero intentamos que, como no podemos llegar a todo, nuestros recursos son limitados, y aunque yo soy de esas que vive pegada al Excel, aunque el Excel ya es un poco vintage, creo, pero bueno, yo sigo pegada al Excel, y miro el céntimo, porque de que yo ajuste los céntimos implica que pueda hacer más cosas o menos cosas. Para nosotros tenemos que centrarnos en una serie de líneas prioritarias, porque no podemos llegar a todo. Las necesidades sociales, educativas, culturales, deportivas, son muchísimas. Entonces tenemos que tener unas líneas maestras. Pues lo primero, que esté ajustado a nuestras líneas prioritarias de ese momento. En muchos casos, cuando una entidad se acerca, le digo, mira, ahora no nos encaja, pero who knows. Es decir, gracias por traernos, gracias por pensar en nosotros. Para mí, yo agradezco mucho que una entidad vuelque su ilusión en presentarnos su proyecto y sus iniciativas, porque al final hay la posibilidad de un vínculo y ese trabajo se agradece. Primero, pues es que encaje con esas líneas. Luego, para mí es muy importante la utilidad, el para qué, y que sea algo tangible y que de verdad se traduzca en una utilidad real para la sociedad, para el colectivo con el que estamos trabajando. Y luego, para mí, súper importante que sea riguroso, es decir, que haya porque yo puedo tener muchas ideas felices, claro, pero yo al final yo no me puedo meter a hacer un puente, yo no soy ingeniera de caminos, no sé de estructuras, y puedo con la mejor de la voluntad. Entonces, para mí la parte técnica es fundamental. Y ahí soy un poco pesada y a veces a lo mejor hasta cursi, pero de hecho por eso muchos de nuestros proyectos tocan las dos partes. A lo mejor en el Poder de la Grada o en tantos otros hay una parte divertida para que el proyecto encaje, pero tiene que haber un perfil técnico detrás, claro, que dé feedback y que avale por qué estás poniendo esos objetivos, por qué estás poniendo estas acciones, y sobre todo que a nosotros nos dé la tranquilidad de que el colectivo al que va orientado está bien atendido desde el rigor, desde el conocimiento, desde el respeto. Y esas son un poco las tres. Luego hay cosas que llegan pues en mal momento, no tenemos presupuesto, no las podemos hacer, pero en general, si tuviera que decirte así como las tres pinceladas, serían esas. ¿Para contactar con Fundación DISA? Correo fundaciondisa@disagrupo.es. Y intentamos contar nuestra vida en las redes, y por ahí también nos puedes contactar. ¿Algún apunte final, Sara? ¿Algo que se nos haya quedado, que quieras destacar? Pues mira, parto de la base de que adoro el trabajo que realizo. Tengo la suerte, y aquí por favor que quede bien grabado y lo digo muy fuerte, de contar de contar con un equipo maravilloso, de personas que creen en lo que hacen, tanto el personal directo de la Fundación como los colaboradores que nos acompañan en nuestro día a día.
Eso hace que entrar por la oficina todas las mañanas, aunque hay días agotados, llevo una semana viajando, llego el viernes que me arrastro, pero a mí me apetece abrir la puerta de la oficina, yo creo que eso es una suerte. El hecho de tener un equipo comprometido es fundamental, pero si hay algo que hace bonito o hace todavía mejor este trabajo son las alianzas, como con ECA. Es decir, yo me crié escuchando a una familiar muy cercana sacarse la educación obligatoria con los audios de ECA. Uh-huh. Esa persona a día de hoy es universitaria. Yo me eduqué en mi educación secundaria fue en los jesuitas, con lo cual conozco un poco los valores. Y entidades como ECA hacen mucho mejor nuestro camino, y sobre todo si alguien es de demostrable utilidad, son entidades como ECA. Y compartir el camino con alianzas como esta, lo único que hace es el camino mejor, más fácil. Y así que yo tengo que darles las gracias por sentarnos hoy aquí con lo que a mí me gusta hablar. He sido súper pesada, pero te lo agradezco un montón. Para nada. Y para mí ECA es un poco como mi casa. Así que sí, muchísimas gracias. Cualquier día me van a tener que echar aquí con la manguera de agua, porque no me voy a querer ir. Pues volvemos al comienzo con eso de trabajar con equipos multidisciplinares, comprometidos, y la importancia también de trabajar con organizaciones comprometidas. En este caso has puesto al ejemplo de ECA, y no te falta eso. Lo último, esas palabras con mayúsculas en tu perfil de LinkedIn: ilusión, sí, y compromiso. Además, de verdad. Sara Mateos Artiles, directora de la Fundación DISA, muchísimas gracias por compartir este podcast en el día de hoy. Y a ustedes les esperamos en una próxima entrega. Y no olviden hacer los comentarios pertinentes. Si te gusta, si no te gusta, podemos aceptar cualquier tipo de comentario. Lo que queremos es aprender, es crecer, para que los temas que abordemos aquí en este podcast de la educación o sobre educación, pues te sea útil para tu día a día, para tu vida, porque al final lo que queremos es eso, vivir la vida de una manera fluida y con criterio. Así es, muchas gracias. Buen día. Gracias.